Ok, como les comenté, el día de hoy vamos a estar, bueno, la noche de hoy vamos a estar compartiendo un poquito sobre los entornos saludables. Como tengo entendido, ya todos son psicólogos, entonces hoy vamos a enfocarnos más que todo en el área organizacional, tal como es su diplomado. Como mencioné también en la clase anterior, si hay alguno que esté practicando, haciendo prácticas o intervenciones en el área clínica, escolar o cualquier otra área, también nos puede comentar, porque en el área organizacional no solamente nos referimos al mundo de negocios o empresas, sino también el área de salud también pasa a ser un área de negocios. Entonces, quizás quiero que lo puedan ver desde ese enfoque. De todos modos, ya cualquier pregunta me van comentando. Entonces, para comenzar, los entornos saludables. Escuchamos muchísimo sobre esto, sobre lo que son los entornos saludables y cómo se manejan, pero en realidad, ¿qué es? Porque me gusta mucho especificarles un poco sobre el concepto, sobre qué se trata, porque muchas veces nos preguntan, ok, ¿y qué es un entorno saludable para usted? Porque muchos de los trabajadores de las empresas nos van a hacer preguntas de este tipo. Y ya ha pasado anteriormente de que como psicólogos no tenemos respuestas a conceptos muy básicos y que es súper importante porque de allí vamos desfragmentando todo el contenido. Entonces vamos a comenzar con el qué es un entorno saludable. Ok, dentro de la psicología organizacional, un entorno laboral saludable se refiere a un espacio de trabajo que no solo minimiza los riesgos físicos y psicosociales, tal como lo mencionamos en la clase pasada, sino que también promueve activamente el bienestar, la satisfacción y la productividad de los trabajadores. Quiero que se casen con este concepto, porque de allí va a salir toda la clase, toda la información, las evaluaciones, y es mucho de lo que ustedes también van a ver en el área de intervención, en el área práctica. Ok, repito, como psicólogos organizacionales no solamente nos enfocamos en minimizar los riesgos que pueda generar este tipo de trabajo que estoy teniendo, sino que yo también tengo la responsabilidad y es parte de mis funciones poder promover el bienestar, la satisfacción y la productividad de los trabajadores. No es que si yo llego a un entorno laboral y veo que no hay problema, aparentemente todo está bien, entonces yo me puedo quedar sin hacer nada, entre comillas, o con solamente trabajo administrativo, papeleo, otras funciones. No. Si no está habiendo ningún problema del área psicosocial en el presente, en esa empresa, en esa organización en la que yo estoy trabajando, yo también tengo la función de promover activamente el bienestar. Sí, pero es que si ya todos están bien, sí, pero el bienestar no es algo que logro y ya está. Si lo logré, nunca más voy a sentir malestar. No, parte de mis funciones como psicólogo es poder anticiparme de manera sana a los posibles escenarios que puedan generar malestar a los trabajadores de la empresa, a los clientes, todo lo que esté a mi cargo. Entonces, repito, súper importante minimizar lo que está sucediendo o solucionar lo que sea que está sucediendo dentro de esta organización para poder crear un entorno laboral saludable, pero también es igual de importante que yo pueda comenzar a promover. Difícilmente alguien de marketing, alguien de recursos humanos o de contaduría va a comenzar a promover el bienestar de la salud mental de los trabajadores que están muy relacionados con la productividad. Esta es parte de nuestra función. Si nosotros como psicólogos no comenzamos a promover esta necesidad en el área organizacional, muchísimo más va a estar abandonada. Entonces, tengo que hacerle ver la importancia de esto. Y no solamente a los trabajadores que están, sino muchas veces a los superiores, coordinadores, jefes, encargados. Esto es importante. Y yo necesito plasmarlo, explicarlo de una manera en la que ellos puedan comprender que promover este bienestar de los trabajadores me va a ayudar muchísimo en la productividad del negocio. Va a hacer que tengan mejores números, que tengan mejores tiempos, que tengan mejores clientes, porque los trabajadores que están a mi cargo en el área de bienestar están funcionando muy bien. Entonces es bien importante no solamente conocer el concepto de qué son los entornos laborales saludables, sino también cómo explicarlo. ¿Cómo le explico a este coordinador para que comprenda la importancia de esto y podamos comenzar a movernos en cuanto a esto? La semana pasada también les comentaba que
en la clase pasada, perdón, les comentaba también que como psicólogos es súper importante que aprendamos a escuchar, pero también hoy quiero recalcar el cómo me estoy expresando. Esta persona está comprendiendo la información que yo le estoy dando, porque si yo solamente le explico un concepto, un qué es, a este coordinador y le digo, bueno, necesitamos comenzar a incluir charlas porque si no, el negocio se me va abajo. Es necesario tener entornos saludables. ¿Por qué? Bueno, porque parte de mi trabajo como psicólogo organizacional es minimizar riesgos. Ya, difícilmente este coordinador va a comprender la importancia que ya yo como psicólogo conozco. Entonces, repito, es importante que como psicólogo organizacional yo sepa escuchar, pero es igual de importante que yo sepa transmitir la información. Puede ser que yo le esté dando solamente un concepto de lo que es, pero necesito que él pueda comprender esto. Y esto depende mucho de nosotros. Quiero explicarles un poquito más lo que es un entorno saludable. Solamente hemos conocido el concepto, el qué es. Ok, pero ya, conozco lo que es, pero Annette, ¿cómo se caracteriza? ¿Cómo logro esto? Si estoy en una empresa que está llena de caos, los horarios laborales son malos, los trabajadores no quieren estar y me toca este desafío a mí porque es parte de mi trabajo como psicólogo organizacional. ¿Qué puedo hacer? ¿El concepto me va a ayudar? Sí, te va a ayudar a conocer una de tus funciones, pero conocer que tú tienes que minimizar riesgos no va a ser suficiente. Necesitas saber cómo voy a minimizar estos riesgos. Algo que les puede ayudar mucho, repito, si alguno de ustedes está siendo practicante o ya está ejerciendo en el área organizacional, es que puedan ir pensando en la organización en la que ya están. Si alguno de ustedes ya está ejerciendo o está en prácticas. Ok, en la organización en la que yo estoy, ¿qué desafíos hay? ¿Esto tiene un entorno laboral saludable? Ir pensando en esto te ayudará a que la clase tenga más respuestas para ti y para los problemas que estás teniendo dentro de esa organización o los desafíos que puedan estar presentando. Ok, a continuación les voy a ir explicando cómo podemos lograr esto. Ok, se les voy a ir explicando con los componentes o las características, también los pueden llamar así, de un entorno laboral saludable. Lo primero, el bienestar físico. Condiciones de seguridad. La empresa debe asegurar que las condiciones físicas del trabajo sean seguras. Esto incluye el uso adecuado de equipos de protección al personal, la ergonomía en el diseño del espacio del trabajo y la gestión adecuada de riesgos laborales. En la clase pasada también hablamos un poquito de esto, pero en el polo opuesto. Esta vez lo estamos viendo en el área de bienestar y la clase pasada lo vimos más en el factor de riesgo psicosocial. La importancia que tenía de que la persona, el trabajador, se esté desenvolviendo en un espacio que sea seguro para él, que tenga las medidas de prevención. Porque si este trabajador siente que por estar cumpliendo esta función laboral está arriesgando su bienestar, su vida, su salud, alguna parte de su cuerpo, alguna parte mental, difícilmente este trabajador va a tener un excelente desempeño que contribuya a la empresa, que haga que la empresa tenga más ganancias y que haga que nosotros tengamos un trabajo muchísimo más eficaz. Entonces, sí, es muy importante que tomemos en cuenta emociones, resolución de conflictos, conductas, todo esto, que sí es súper importante. Pero también es importante que este trabajador se esté desempeñando en un espacio físico que sea seguro para él, porque si no, va a estar en alerta esta persona. Su sentido de supervivencia va a estar activado y posiblemente lo que va a estar sintiendo es ansiedad. Y sí, un poco de estrés y un poco de ansiedad saludable, nada de trastornos, puede hacer que una persona sea mucho más activa. Pero esa activa, ese estado de estar activo, solamente me va a durar un tiempo corto. Es muy difícil que a largo plazo yo pueda mantenerme estresado y ansioso y dando un excelente rendimiento. Lo que voy a hacer es que este trabajador me desarrolle un tema de salud mental que requiera de atención médica, ya sea médica en el área de psicología, psiquiatría o en el área física, como ya como psicólogos sabemos todo lo que pasa a somatizarse. Entonces, repito, una de las características o de los componentes necesarios para poder crear un entorno laboral saludable es que el espacio físico sea acorde para que este trabajador
pueda desempeñar sus funciones. Acorde, no estoy hablando de lujos excesivos o implementación que no se está necesitando, no. Hablo de lo necesario, pero que resguarde su seguridad. Dentro del bienestar físico también tenemos la promoción de la salud. Iniciativas como programas de ejercicios, charlas sobre nutrición y campañas de vacunación son esenciales. Un entorno que promueve hábitos saludables impacta positivamente en la salud física y reduce el ausentismo. Ok, repito. Hace un ratito les explicaba qué es un entorno laboral saludable. Y quiero que se queden con las dos principales características. O no características, las dos principales palabras que les van a ayudar mucho en la definición. La primera era el minimizar riesgos. Y la segunda era poder promover el bienestar, la productividad y todo lo relacionado. Fíjense, minimizar y promover. Dentro de las características tenemos el bienestar físico y hablamos específicamente de la promoción de la salud. Puede que la organización o la empresa en la que yo estoy no esté presentando algún problema, pero parte de mi función como psicóloga organizacional u ocupacional es que yo pueda promover el cuidado de estos trabajadores. Y una manera de poder promover el cuidado de estos trabajadores es como vemos en la promoción de la salud. Charlas sobre nutrición y campañas de vacunación son esenciales, sobre todo si mis trabajadores o los trabajadores de esa empresa, perdón, están expuestos a diferentes riesgos. Puede que si estamos trabajando en un colegio y todo aparentemente es saludable, quizás no necesitemos mucho el tema de vacunación. Pero ¿qué pasa si estoy trabajando en una organización, una empresa, un negocio que requiere que los trabajadores vayan a minas o estén expuestos a bacterias, sea en el área clínica, área farmacéutica? ¿Qué pasa? Entonces yo debo buscar la manera de promover el bienestar de esta persona. Promover el bienestar de esta persona no habla únicamente de salud emocional, por ejemplo. No, es que si este trabajador está siendo expuesto a sustancias tóxicas que afectan su cuerpo, obviamente va a afectar su salud mental. Y está por sentado que va a afectar su rendimiento laboral. Entonces, todo esto pasa a estar relacionado. Sí quiero enfatizarles mucho en que es súper importante que podamos promover, que nuestro trabajo pueda ser muy activo, porque para eso estamos. Sé que muchas veces el psicólogo organizacional tiende a confundirse un poco o a estar muy mezclado o que a nivel social se sienta que son iguales al profesional de recursos humanos, pero no es así. Como ustedes muy bien lo saben, el personal de recursos humanos tiene una función diferente a la nuestra. Puede que en muchos aspectos nos complementemos y nos ayudemos y excelente, pero es parte de nuestro deber, nuestra función, el poder ir promoviendo estos entornos saludables. Vamos con la siguiente característica para poder crear un entorno laboral saludable. Bienestar psicológico, reducción de estrés específicamente. Estrategias para manejar y reducir el estrés laboral, como ofrecer flexibilidad en los horarios, oportunidades de teletrabajo y prácticas de mindfulness son cruciales. La capacidad de manejo del estrés, el apoyo psicológico son igualmente importantes. A ver, para explicarles esto, volvemos a el concepto, que es un entorno laboral saludable. Ok, son estos espacios en los que yo necesito estar seguro, poder minimizar riesgos y poder promover la salud mental o el cuidado de todos estos trabajadores para la productividad. Pero ¿qué pasa si yo estoy llegando a una organización o a una empresa donde el estrés es insostenible? Ok, qué complicado poder crear un entorno saludable en cuanto a eso. ¿Qué puedo hacer? Puedo comenzar a hacer esto específicamente que les estoy mencionando. Reducción de estrés. Sí, bueno, esto es muy obvio, Aimee. No, no, no. Hablo de desglosar la información que les estoy dando. Estrategias para manejar y reducir el estrés laboral. ¿Qué puedo hacer? Puedo comenzar a dar una charla o ejercicios prácticos. Podemos hacer esto. Vamos a crear un momento de mindfulness, de yoga, de ejercicios de respiración. Voy a buscar las herramientas que yo sienta que me pueden ayudar a gestionar el estrés lo más rápido posible. Porque estoy entrando a una organización donde el estrés está a tope.
donde los trabajadores ya no quieren estar allí, ya se quieren ir, continuamente me están presionando. Esto pasa mucho en los trabajos de ventas. Sé que todo negocio requiere de ventas, pero más específicos de ventas directas. Es decir, necesito que me compres este producto. Call Center, entre otras empresas, trabajan mucho con esta presión a los trabajadores. Continuamente se les ponen metas para que estos trabajadores puedan dar su máximo y así comisionan muchísimo mejor. Ok, pero ¿y qué pasa con el estrés de estos trabajadores? Estos trabajadores experimentan tanto estrés que si llegan a la meta, difícilmente van a continuar a largo plazo. Si no llegan a la meta, muchísimo menos van a continuar en el trabajo. No porque el trabajo no dé una buena recompensa financiera, quizás sí lo da, pero el nivel de estrés que esta persona está manejando no lo puede tolerar. Siente que no puede dormir, que experimenta mucha ansiedad, que siente la necesidad de tomar muchísimo café, de fumar cigarrillo continuamente, porque tiene muchísimo estrés. Entonces yo, como psicólogo organizacional, necesito conocer herramientas de estrés. Esto es básico. En casi toda organización hay exceso de estrés. Ok. Y necesito conocer estrategias que reduzcan el estrés lo más pronto posible o que... ¿Has entrado a tu clase? No, disculpe, no los escuché. Ok. Si pueden, silencien los micrófonos y cualquier cosa van escribiendo por el chat, que allí yo les voy leyendo. Ok, necesito conocer estrategias. Dentro del área de psicología hay muchísimas estrategias para reducir el estrés a corto, mediano y largo plazo. Si podemos manejar las que son a corto plazo para el momento, para la inmediatez y que el trabajador pueda seguir funcionando a su vez de que quizás lo derivamos a un profesional que esté necesitando, ejemplo, psicología clínica, o que nosotros podamos ir haciendo las modificaciones necesarias en la organización, sería genial. Ok, continuamos con la misma definición. ¿Cómo ofrecer flexibilidad en los horarios? Es súper importante que en este caso tengamos muchísimo tacto, porque sí es cierto que hay empresas en las que brindar la flexibilidad de los horarios es necesario y es muy asertiva, aumenta muchísimo la productividad, pero hay organizaciones en las que no, en las que la flexibilidad de los horarios pasa a ser más un tema de aprovecharme y de no querer aumentar la productividad. Y no hablo de la productividad de estar 20 horas al día trabajando, no. Hablo de la productividad de dar los resultados que la organización está esperando que este trabajador pueda dar. Entonces, en esto hay que tener mucho tacto. No aplica a todas las organizaciones, pero sí es importante que cuando nosotros entremos a una organización podamos hacer esta evaluación interna nosotros mismos. Hey, esta empresa funcionaría con flexibilidad de horarios, con teletrabajo o no. Realmente funciona muchísimo más presencial. Como hablábamos en la clase pasada, al momento de hacer estos planes de intervención, van a estar sujetos a cambios. Quizás nosotros al principio estamos pensando que en la organización en la que estamos no es necesario incluir el teletrabajo, pero de pronto nos damos cuenta de que vamos a hacer este cambio y nos damos cuenta de que funcionó muchísimo mejor. Entonces, estén sujetos a cambio, pero sí evalúen mucho el tipo de organización en la que van a trabajar o en la que están haciendo prácticas, intervenciones, para saber si esto se adapta. Toda la información que les estoy dando no se adapta a todas las organizaciones. Parte de la información, sí. Necesito que ustedes desarrollen ese criterio de esto sí me sirve para esta organización, pero para esta otra organización, no. Ejemplo, estoy en una organización que es un colegio, educación. Entonces, me estoy dando cuenta de que quizás el tipo de estudiantes que estoy teniendo no funcionan con teletrabajo. Ni los estudiantes ni los trabajadores. Entonces, acá no tomo esta opción, pero quizás estoy trabajando posteriormente en otro colegio como psicóloga organizacional, no como psicóloga escolar, y me doy cuenta de que el teletrabajo en realidad pasa a ser muchísimo más eficaz. A lo que voy con este ejemplo es que necesito que ustedes puedan ir diferenciando en qué tipo de empresa o de organización estoy. ¿Y esta organización se adapta a estas características? No. Entonces puedo utilizar estas otras. Las prácticas de mindfulness son cruciales. Esto está muy relacionado con los ejercicios de relajación para disminuir el estrés. Sea la organización en la que ustedes estén, es súper importante que puedan manejar técnicas
de mindfulness, de relajación, de respiración para reducir el estrés, entre otras, pero principalmente es para poder ir reduciendo el estrés. ¿Por qué es tan necesario estos momentos o yo poder brindarle herramienta al personal para que vaya gestionando muchísimo mejor el estrés? Porque esto está muy relacionado a los resultados. Porque todo trabajo requiere de presión, requiere de disciplina, requiere que demos bastante de nosotros. Y muchas veces la carga laboral, la carga de mi vida personal, de mis asuntos financieros, pasa a ser tanta que el trabajador siente que no la sabe gestionar. Y al momento de estar en su función laboral, no las desempeña muy bien. No se desempeña muy bien laboralmente. Y parte de mi función es poder minimizar el malestar que este trabajador está teniendo. Entonces, fijo, vas a utilizar este tipo de estrategias. Entonces, si no las conoces, apréndetelas, busca información, inscríbete en otro diplomado específicamente para manejo de estrés, resolución de conflictos, gestión de emociones, porque es lo que principalmente afecta en el área organizacional, específicamente en el área de los trabajadores. Ok, vamos con el apoyo emocional. Tener políticas de puertas abiertas, programas de asesoramiento y acceso a servicios de salud mental. Fomentar un ambiente donde los trabajadores, empleados, se sientan apoyados y valorados. Apoyo emocional no es solamente que si este trabajador está llorando, yo lo voy a abrazar todo el día. No, o sea, puede ser una característica de apoyo emocional, pero no es todo. A veces necesito hacer sentir a la persona escuchada, sentir que está en un lugar en el que pueda estar a gusto, en el que se puede expresar siempre y cuando con límites y respeto, poder preguntar, no necesariamente de los detalles de su vida. Hey, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Son preguntas que parecen muy básicas, pero que pueden hacer que el entorno laboral se sientan, que estos trabajadores se sientan muchísimo más a gusto en este entorno. Y es parte de nuestro deber hacer que ese entorno sea, que ese entorno laboral sea saludable. Y lo que es saludable pasa a ser agradable. Difícilmente cuando estamos enfermos nos sentimos bien con nosotros mismos. Lo mismo pasa en el área organizacional. Si yo estoy en una organización que supuestamente está enferma, es decir, hay malos tratos, malas acciones, hay desinterés, hay indiferencia, difícilmente yo como trabajador me voy a sentir a gusto. Entonces sí es importante poder ir implementando esto como psicólogo organizacional. Puse un ejemplo, hey, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? Algo breve, sin traspasar límites, sin meternos en la vida personal de estos trabajadores, pero haciéndoles sentir como estamos aquí. Si hay una emergencia, vamos a ayudarte dentro de nuestras posibilidades. Pero lo que a ti te sucede nos es importante para nosotros como empresa, como organizadores, como psicólogos, como recursos humanos. Porque los trabajadores son personas, no son robots, tal como le mencionábamos en la clase pasada. Ok, vamos con otra característica o componente que me va a ayudar a crear un entorno laboral saludable. El ambiente social, específicamente las relaciones interpersonales positivas. Fomentar un clima de respeto y cooperación entre los trabajadores va a funcionar muchísimo. Esto incluye actividades, talleres de comunicación efectiva, programas, mentorías, entre otras actividades. Yo sé que puede parecer muy común. Bueno, pero es que todos ya sabemos cómo relacionarnos porque venimos de una familia y todo esto. Pero la verdad es que muchísimas veces no sabemos cómo relacionarnos. Creemos que sabemos. Y esta vez no estoy hablando de relacionarnos entre parejas o familiares o amigos. Si ya muchas veces con nuestros familiares, seres queridos, nos cuesta relacionarnos o ser asertivos o tener este tacto, este tino para saber cómo hablarlos, cómo solucionar los conflictos, imagínense cómo es en el área organizacional, en el área laboral. Porque en el área laboral hay estrés, hay manejo de finanzas. Y si a esto le sumo de que tengo compañeros de trabajo o se manejan relaciones interpersonales muy conflictivas, y ya yo vengo con un problema de que no sé relacionarme y caigo en este trabajo donde hay malas relaciones interpersonales, va a ser peor. Entonces es necesario que podamos enseñar
a que los trabajadores se relacionen de una mejor manera. ¿Cómo lo puedo hacer? A través de cursos, a través de talleres, a través de ejercicios, en el cual pueda ayudar a que ellos se den cuenta de que siempre hay algo que mejorar en el área de relacionarnos. Puede que tú digas buenos días, pero quizás estás traspasando límites. Necesito trabajar entonación, necesito trabajar manejo de emociones, que está muy relacionado a las relaciones interpersonales. Necesitan enseñar a que los trabajadores se relacionen en el área laboral de una manera asertiva. Asertiva es de acuerdo al entorno. Asertiva no es siempre estar de buen humor, contar chistes, risas para acá, risas para allá. No. No quiere decir que las risas o el humor esté mal, pero no puede ser excesivo, dependiendo del área laboral en el que estemos. Pero es necesario que este trabajador se sienta a gusto, sienta que puede expresarse, pero dentro del perfil laboral. El perfil laboral de estos trabajadores de esta empresa, ustedes como psicólogos organizacionales deben conocerlo. ¿Cuál es el perfil de Pedro, por ejemplo? Bueno, Pedro está para desempeñar estas funciones, se les está pidiendo esto, se les está exigiendo y se les está dando estas recompensas, por ejemplo. En base a esa información que estamos teniendo de Pedro o de toda esa área de marketing, entonces nosotros vamos a poder psicoeducarlos sobre ¿cuál es la manera en la que necesitas relacionarte? Que te va a ayudar a que tu trabajo sea muchísimo más efectivo, a que seas muchísimo más productivo, a que te sientas a gusto en esta área laboral. Esto es parte de nuestro deber. Somos nosotros con las emociones y con las conductas humanas. La contaduría, la administración, no está obligado en saber cómo se debe comportar, cómo debe manejar sus emociones, porque a ellos en la universidad no les enseñan esto nos lo están enseñando es a nosotros, y es parte de nuestra función laboral. La otra es la cultura organizacional, una cultura inclusiva y positiva, donde se representen las diferencias y se valore la diversidad. Contribuye a un entorno donde todos los empleados o trabajadores se sienten aceptados y motivados. Acá no estoy hablando de cuál es tu religión, cuál es tu nacionalidad, cuál es tu inclinación sexual, tus preferencias, tus gustos, no. Esto depende mucho de la organización en la que ustedes estén trabajando. Y dentro de esa organización, qué tan inclusiva y positiva puede ser esta organización. Repito, no estoy tratando de decir de que para que ustedes sean inclusivos y positivos en una organización o desempeñen muy bien en el área de psicólogos organizacionales, ustedes deban ser inclusivos en el área sexual, religiosa, nacional, entre otros. No, esto depende mucho de la organización. Las organizaciones tienen un perfil y dentro de ese perfil que ustedes deben conocer, van a poder evaluar qué tan positiva y tan inclusiva puede ser esta organización, qué cosas puede abarcar y qué cosas quizás no. Entonces, repito, no estamos discriminando, pero tampoco estoy incluyendo todo porque no es mi decisión personal. No es que yo, Ainel Granado, soy psicóloga organizacional y decido que en todas las empresas que yo trabajo vamos a aceptar esto. No, es que no es mi responsabilidad. Las empresas en las que yo estoy trabajando, estas empresas tienen un perfil, tienen unas características, tienen unos requisitos. Y dentro de estos requisitos, estas características que yo pueda evaluar, allí es cuando yo voy a poder identificar en qué aspecto más podemos ser inclusivos o en qué quizás estamos siendo demasiado, estamos ya traspasando los excesos o quizás estamos siendo muy restringidos, muy cerrados. Por eso también les explicaba, al igual que en la clase anterior, yo como psicólogo debo tener muy desarrollado el tema del equilibrio, saber una balanza, saber que no estoy muy inclinado a algo, pero tampoco a lo otro, porque estamos trabajando con personas, no son robots. Entonces hay que tener mucho tacto, mucho tino, ser muy perspicaz, muy observadores, saber cómo decir estas cosas, porque repito, no es que tú como psicólogo organizacional decides quién trabaja allí y quién no. No se trata de eso, se trata de que la empresa, la organización tiene unas características y yo debo ayudar a que se cumplan estas características. Que sí, que yo puedo ayudar a que se cambien, se modifiquen algunas políticas, es cierto. Esto es parte de tener este equilibrio, esta balanza que les estoy mencionando. Esta política se puede modificar y nos puede beneficiar en esto y podríamos tener estos resultados. Es parte de mi trabajo. Yo poder anticiparme y poder tener un proceso de evaluación y de intervención asertivo.
Otra cosa que les quiero mencionar de esta cultura organizacional es ayudar mucho que los trabajadores se sientan motivados. Motivados, no hablo de excesivas, esta efusión en que todos los días me siento feliz y sí, pongo una carita feliz porque hoy es el mejor día y voy a lograr todas las ventas. No, hablo de motivación, pero mezclada a la realidad. ¿Cuáles son las características de estos trabajadores o de este equipo de trabajo, de esta área? Ejemplo, el área de marketing. ¿Qué características tiene? ¿Qué aptitudes? ¿Qué potencial pueden tener estas personas? Y en base a esto que es real, yo puedo ayudar a motivarlos con diferentes herramientas, pero necesito hacer o ayudar a hacer que este equipo se sienta alentado. Nuestra motivación que sube un pico y posteriormente vemos que baja el desánimo excesivo. No, habla de esa motivación real. Si lo podemos hacer, cómo lo podemos hacer, qué cosas sí somos capaces, qué cosas no somos capaces de hacer, por qué no somos capaces de hacer, qué puedo hacer para lograrlo, tener un plan de intervención en cuanto a eso. Estar activo. Cuando estás activo, pero desde el positivismo, los resultados son muchísimo mejor. Pero si yo estoy intentando crear un entorno laboral saludable en la organización en la que estoy entrando y supongamos que esta organización está hecha un caos, como les mencionaba, los trabajadores no quieren estar, el estrés y la ansiedad es excesiva. Y si yo como psicólogo organizacional vengo solamente a decirles, es que están haciendo mal esto, 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 y ya está, difícilmente estas personas se van a sentir alentadas a cambiar. Entonces yo necesito, sí, mencionar las cosas que se están haciendo mal, pero desde una posición de evaluación y de evaluación para buscar soluciones, no de evaluación para crítica o para juicio. Tú hiciste mal este trabajo y ya está. No. Ok, porque lo hiciste mal, que te faltó, ok, que nos faltó a nosotros, necesitamos apoyarte, necesitamos capacitarte. ¿Qué estamos necesitando? Sí es necesario encontrar las fallas para saber quién es el responsable y poder buscar soluciones, pero no para juzgar, para la crítica, no, sino para saber qué puedo modificar. Como psicólogos, en la licenciatura se nos enseña muchísimo la importancia de poder conocer la raíz del problema, la raíz del asunto. Entonces, para eso necesito identificar qué área o qué trabajador me está fallando y específicamente en qué, para yo poder brindar herramientas, no para la crítica. Esto es lo que va a hacer que la cultura organizacional sea una cultura mucho más amena. Que si posteriormente otra área se ha equivocado, entre los mismos compañeros ya tengan esta cultura organizacional positiva de, hey, buscamos soluciones. Pero si yo vengo con una actitud de la crítica, del juicio, de es tu culpa, de todo lo haces mal, es la cultura que yo voy a estar fomentando. Y es la cultura que posteriormente a mí también me va a atacar, porque es lo que yo he creado. Entonces sí es bien importante que podamos ir modificando las culturas de estas organizaciones en las que están. Yo sé que a veces entramos a empresas que ya tienen una cultura muy definida, pero ahí es necesario que tú, como psicólogo organizacional, sepas explicar lo que sabes y transmitir la información. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo? ¿Y cómo lo puedo modificar? Que se te pueda escuchar y que te puedan prestar atención. Y para que te puedan prestar atención y puedan comprender la información, necesitas conocerla, pero también saber cómo explicarla. Porque si no, solamente va a ser un concepto más que estos gerentes, dueños de empresa, no van a querer aplicar y que posteriormente va a seguir afectando el resultado. Y a su vez, como hablábamos la vez pasada, si afecta el resultado de esta organización, también afecta tus resultados como psicólogo organizacional, tu reputación, tus logros, tu esfuerzo. Ok, voy con la siguiente característica o componente para crear un entorno laboral saludable. Desarrollo profesional. Oportunidades de crecimiento. Proveer información continua, desarrollo de habilidades y oportunidades claras de ascenso. Motiva a los trabajadores o a los empleados y los ayuda a sentirse valorados y comprometidos con la empresa. Ok, ¿a qué voy con esto? Creo que en la clase pasada les comentaba sobre un ejemplo de cómo muchas veces los trabajadores se retiran de ciertas organizaciones a pesar de tener una muy buena remuneración financiera, buenos servicios, por el hecho de que no están siendo valorados de la manera en la que ellos esperan. O más que valorados, estas oportunidades de crecimiento. Muchos profesionales o muchos trabajadores
quieren poder seguir avanzando. Quieren poder, hey, sí, quiero aspirar a un mejor puesto, o si no puedo aspirar a otro puesto, quiero sentir que me voy o que mi tiempo aquí en esta organización me ayudó a crecer en conocimiento, en experiencia. Entonces, sí es muy importante que al momento de ustedes intentar crear o ayudar a crear un entorno laboral saludable, se pueda tomar mucho en cuenta las oportunidades de crecimiento. Porque si no, solamente en esas organizaciones van a haber trabajadores por un tiempo, un ciclo, hasta que el trabajador sienta que se quemó y se quedaría en esa organización solamente porque no tiene otras opciones, pero no porque se sienta a gusto. Y si se está quedando porque no tiene otras opciones solamente, su desempeño no va a ser el mejor. Es muy diferente los resultados que genera alguien desmotivado, que siente que no le queda de otra más que trabajar allí en un lugar en el que siente que nunca va a crecer, a los resultados de alguien que se siente motivado, que se siente muy autónomo, que tiene una muy sana autoestima por el hecho de que está aprendiendo cada vez más, siente que domina información que antes no dominaba. Entonces, todas estas cosas contribuyen a su autoestima específicamente en el área laboral y hace que los resultados sean muchísimo mejores. Y esta es la información que es necesaria que ustedes expliquen a los gerentes, a los coordinadores, a las personas encargadas de ofrecer las oportunidades de crecimiento. Muchas veces estas personas pueden pensar que la oportunidad de crecimiento va a ser solamente una pérdida de recursos. Es decir, estoy invirtiendo en que capaciten a estos trabajadores, pero esto no me devuelve dinero. Ustedes también necesitan explicar cómo se va a devolver la ganancia de eso. No estoy hablando específicamente de números. Hablo de que le expliquen. Cuando ellos invierten en estas charlas, en este taller, en esta capacitación, en estos ejercicios, ese tiempo y ese dinero o recursos invertidos en eso va a hacer que el trabajador se sienta mucho más a gusto en ese trabajo, desarrolle mejor autoestima, tenga mejores herramientas para afrontar los desafíos laborales que esté presentando y a su vez esto va a hacer que él cumpla las funciones que tiene muchísimo mejor. Y eso va a dar los resultados financieros que quizás un gerente o un dueño de empresa está teniendo tanto. Entonces sí necesito como que ustedes expliquen este esquema. Porque si no, si lo explican desde un concepto básico, este gerente, este dueño solamente va a ser, ok, esto es un concepto, ¿qué quieres que haga? No me genera ningún interés, ningún cambio. Como les mencionaba y les repito, quizás para los que están entrando, es necesario que aprendamos a transmitir la información. Y si esta persona no me está entendiendo, que yo pueda quizás intentar explicarla desde otro lugar, en el que se me pueda comprender muchísimo mejor. Ok, vamos con el reconocimiento. Sistemas justos y transparentes de reconocimientos y recompensas por desempeño. Programas que reconozcan el esfuerzo y los logros de los trabajadores son... Ya. Ok, listo. Estaba el micrófono silenciado. De todos modos, si no me escuchan, me escriben porque se estaba desactivando solo. Ya, voy a leerles nuevamente el tema de reconocimiento y explicarles. Sistemas justos y transparentes de reconocimientos y recompensas por desempeño. Programas que reconozcan, chicos, el esfuerzo y los logros de estos trabajadores son vitales para poder mantener altos los niveles de motivación. Como psicólogos, nosotros sabemos muy bien que la motivación es muy efímera. Es algo que va y viene, que no dura muchísimo tiempo, pero también como psicólogos aprendemos a quizás mantener un estado de motivación y disciplina asertivo, no algo excesivo, pero que ayude a que los trabajadores tengan una mejor actitud, se sientan a gusto en el trabajo en el que están, con el desempeño que están teniendo. Esta es parte de nuestras funciones también. Muchos gerentes, muchos coordinadores no saben cómo hacer esto.
No saben cómo se ayuda a mantener a un trabajador motivado, activo, y acá es donde entramos nosotros, con herramientas, con estrategias. Puede que esta empresa esté teniendo un excelente trabajador, pero si este trabajador experimenta un burnout, posiblemente no va a querer volver al trabajo o introduzca una baja, que es como un reposo, simplemente no se siente a gusto, no quiere volver. Entonces, parte de nuestras funciones, nuestros deberes, es poder hacer que los excelentes trabajadores que estas organizaciones están teniendo se puedan mantener en esta empresa y se puedan seguir sintiendo a gusto y puedan seguir dando los resultados que queremos que puedan ir dando. Y que los trabajadores quizás no han llegado al punto de excelencia que queremos que puedan estar, puedan llegarlo, ya sea capacitándolos, desarrollando estrategias o, como les mencionaba en la clase anterior, tomando en cuenta quizás algunos riesgos o factores psicosociales que influyen mucho en esto, específicamente a qué tipo de personal estoy contratando, en qué tanto me puede beneficiar o desmeritar esto. Ok, paso a explicarles la siguiente, el ambiente social. Específicamente las relaciones interpersonales. Fomentar un clima de respeto, no, esto ya se los expliqué, ok, es esta. La del equilibrio. Ok. Para los que están entrando o no me estaban siguiendo el hilo, estamos específicamente en las características o componentes que nos van a ayudar a desarrollar un entorno laboral muchísimo más saludable, ya sea por si tú estás entrando a una empresa, una organización que sientas que está hecha un caos, o ya sea porque estás en una organización que está en un muy buen punto, y en este caso la función sería únicamente poder mantener este buen punto y prevenir o promover todo el tema de cuidado de la salud de los trabajadores. Ok, en el área de equilibrio, específicamente la flexibilidad laboral. Políticas que permiten a los trabajadores o empleados equilibrar sus responsabilidades laborales y personales, como horarios flexibles, días de trabajo remoto y tiempo libre remunerado. Con esto hay que tener muchísimo tacto. Porque, como les explicaba hace un ratito, hay organizaciones en las que sí funciona muy bien el trabajo remoto, estos días libres, estas flexibilidades que quizás podemos brindar. Pero hay organizaciones en las que no. ¿Por qué? Porque quizás la cultura de esa organización es más un tema de aprovechamiento. ¿A qué voy con esto? Bueno, venía de tener estoy trabajando en una organización en la que la cultura sentía que era pésima. No se respetaban los horarios, solamente era un tema de aprovecharse. Entonces, ya como viene esta cultura y quizás nosotros implementamos el poder ser más flexible con los horarios, el experimentar ciertos cambios, el trabajo remoto, el tiempo libre y remunerado, que son algunas de las que les menciono acá, posiblemente estos trabajadores solamente lo van a tomar como un provecho, pero no un provecho para aumentar su productividad, sino para sacar beneficios injustos de la organización. Y esto caería sobre nuestra responsabilidad. No es que nosotros decimos, bueno, ya nosotros cumplimos con que la organización tenga horarios muchísimo más flexibles, ya el trabajador decidirá si le saca provecho positivo o no. No, es que las consecuencias de todo este tiempo y recursos que esta organización está implementando están muy relacionados con nuestras funciones y es parte de nuestras responsabilidades los resultados que esta implementación pueda dar. Entonces hay que desarrollar mucho el tacto. En la organización en la que yo estoy, necesito evaluar si mi plan de intervención debe tener trabajo remoto o si necesita tener tiempos libres remunerados o si se le necesita dar más flexibilidad en cuanto al tema del trabajo, de los horarios o este equilibrio de familia y vida personal. Va a depender mucho. Pero lo que sí es importante es que todo entorno laboral saludable sí ayuda a mantener mucho este equilibrio. No hay horas de trabajo excesivas sin... ¿Por qué? No porque sea malo necesariamente, esto depende mucho, repito, de la organización,
pero porque este trabajador también necesita tener una vida familiar, una vida personal, ya decidirá qué hará él con su tiempo libre, pero necesita tener una vida aparte de la de ser trabajador, porque si no, este trabajador no va a experimentar un burnout. ¿Por qué? Porque solamente está trabajando. Y como muy bien saben, el burnout es el síndrome del trabajador quemado. También se conoce así. ¿Y cómo es que un trabajador llega a convertirse en un trabajador quemado? Porque continuamente está solamente en el trabajo, porque no tiene otra vida, porque no tiene un hobby, porque no tiene tiempo libre para desestresarse, para descansar. Entonces, a veces aumentar las horas laborales no necesariamente va a garantizar que esta organización tenga mejores resultados. Por eso repito, evalúen mucho en su plan de intervención qué funciona y qué no. Si ustedes van a decidir implementar nuevas quizás normativas o consideraciones, mi recomendación es que sea de menos a más. Es decir, no voy a implementar en el primer cambio los días de trabajo remoto, los días libres y la flexibilidad laboral. Al mismo tiempo, no. ¿Por qué? Porque me puede generar un resultado que quizás no voy a saber manejar. Entonces, mi recomendación es que ustedes puedan comenzar de menos a más, repito. Quizás se va a respetar su día libre, ese día libre no se va a tocar, esta persona debe dejar las cosas listas, las cosas que se van a necesitar hechas, pero no es que yo estoy interviniendo en su tiempo libre. Ok, repito, de menor a mayor es lo que les va a ayudar por el hecho de que muchas de los resultados o las consecuencias de estos cambios va a ser parte de sus responsabilidades. Y no podemos decir como psicólogo organizacional, no sabía que esto iba a pasar, ya está. No, sí, hay todos los resultados no pueden depender de nosotros y muchas cosas se nos van a escapar de las manos, pero yo necesito aprender a minimizar esos riesgos. Y una manera de minimizarlos es poder implementar cambios de menor a mayor. Sé que a veces entramos a organizaciones muy entusiasmados, felices, como quiero hacer este cambio, me doy cuenta de esto. Tómate el tiempo, ve con calma, pero siendo muy eficaz, muy productivo. Comienza con cambios de menor a mayor, porque quizás no estás conociendo la cultura de estos trabajadores, no sabes los hábitos laborales que están teniendo y te puede perjudicar muchísimo a ti en tu área laboral. Ok, la otra es la del apoyo familiar. Beneficios como permisos parentales, programas de cuidado infantil y apoyo en situaciones familiares complejas. Acá, y al igual que en todos, va a depender mucho de la organización en la que ustedes estén desempeñándose. Por el hecho de que hay organizaciones muy grandes en las que sí cuentan con los recursos para poder implementar todas estas necesidades o estos recursos que pasan a ser muy beneficiosos para los trabajadores, como es el hecho del cuidado infantil. Hay organizaciones que incluso dan el dinero para que sus hijos puedan estudiar en tal institución, puedan ser matriculados y se puedan mantener en esa institución. Pero esto no es algo que pueden dar todas las organizaciones. Hay organizaciones que sí y hay organizaciones que no. Entonces debo evaluar qué organización estoy, cuál es el presupuesto que se está manejando en esta organización y qué cambios puedo implementar. ¿Con cuánto dinero yo cuento para implementar este cambio? Pero lo que sí es cierto es que para el apoyo familiar no siempre se necesita dinero. Hablábamos anteriormente de el buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal está tu familia? O todo esto ayuda muchísimo a que las personas se sientan apoyadas. Esa parte que les estoy mencionando la encontramos específicamente en el apoyo emocional, que no necesariamente está relacionado al dinero. Pero si por alguna razón tú caes o comienzas a trabajar como psicólogo organizacional en una empresa que tiene muy buenos recursos, que se maneja de una muy buena manera, pero quizás los trabajadores no están muy contentos con algunas remuneraciones, esta es una muy buena opción. Quizás no podemos aumentar el sueldo todavía de estos trabajadores, pero sí podemos dar ciertos beneficios. ¿Cuáles podrían ser estos beneficios? Los beneficios que les estoy mencionando acá específicamente en el apoyo familiar. Les menciono los beneficios como permisos parentales, programas de cuidado infantil y apoyo en situaciones familiares complejas.
va a ayudar muchísimo a que, ok, no me están aumentando el sueldo, a pesar de que yo me estoy esforzando muchísimo, pero estoy obteniendo este otro beneficio en algo que para mí como trabajador es súper importante. Y si yo siento que a la empresa en la que yo estoy trabajando le importo, no desde el engaño o algo así, sino, hey, realmente me interesa que tú como trabajador puedas funcionar. Y parte de eso es que tú puedas estar lo mejor posible en tu área personal. Dentro de lo que yo puedo hacer como organización es esto. Entonces, los va a ayudar mucho porque muchas veces se van a encontrar desafíos que es que los trabajadores solamente quieren que les aumenten el sueldo para poder tener una mejor productividad. Y sí, muchas veces van a poder acceder para que se les aumente este sueldo, pero muchísimas otras veces no. Las empresas muchas veces, hey, no, todavía no estamos a tiempo para aumentar sueldos. ¿Qué puedo hacer en ese caso para poder equilibrar? Puedo acudir a esta herramienta. El apoyo familiar, que es algo que a estas otras personas le importa y que casi todos tenemos familia. Repito, no, la intención no es hacerlo desde solamente mi interés, no, sino desde el interés en conjunto de, hey, el que tú estés bien a mí me va a beneficiar y al mismo tiempo tú te vas a beneficiar, es un intercambio muy asertivo, pero desde la amabilidad, desde la empatía, desde el respeto. Tengo mucho cuidado con el tacto, con el tino en el momento de establecer estos acuerdos. Ok, voy con el siguiente. Ok, estas eran algunas de las características. Les mencioné, ya conocimos, qué es el bienestar o qué es lo que se conoce como un entorno laboral saludable. Lo conocimos, lo pudimos desfragmentar, hablamos sobre las dos palabras o funciones más importantes de nosotros como psicólogos organizacional, que era la de minimizar los riesgos y promover actividades de bienestar, satisfacción, productividad. Conocimos también cuáles eran los componentes que te iban a ayudar a poder crear un entorno laboral saludable. Porque como les explicaba, ya sabes qué es un entorno laboral saludable, pero al momento de la práctica, de ejercer, ok, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago yo un plan de intervención? ¿O qué debo incluir yo en un plan de intervención organizacional para poder crear un entorno laboral saludable? Esto que te estoy compartiendo. Estos componentes te van a ayudar muchísimo. Entonces, entre los componentes les mencioné el bienestar físico, el bienestar psicológico, el ambiente social, el desarrollo profesional y el equilibrio. Dentro de estas 5 o 6 componentes que les he mencionado, hay características más específicas. Y dentro de estas características específicas, como lo es la flexibilidad o el apoyo familiar, van a encontrar dentro de ese texto, porque estas PPT se les van a enviar, van a encontrar información. ¿Qué puedo hacer? Que puedes hacer actividades, puedes poner charlas, puedes hacer este ejercicio. Les estoy dando esta información porque creo que de verdad les va a ayudar muchísimo en un plan de intervención, sea la organización que sea en la que tú estés trabajando o decides comenzar a trabajar. Si tú decides tener un negocio, esta información también te va a ayudar. Si estás trabajando en una organización donde solamente hay 2 trabajadores, eso te va a ayudar. Pero si estás trabajando en una organización de 1000 trabajadores, esto también te va a ayudar. Solamente que le vas a hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces, para que los puedan tener, pidan los PPT. Yo les voy a estar compartiendo al final de la clase para que los puedan tener, porque muchas veces en el ejercicio profesional nosotros no tenemos estos respaldos o estos recursos. Entonces, si ya estás haciendo un diplomado, una manera de poder sacarle provecho a esto es guardar los recursos. Al momento de intervención, te va a ayudar muchísimo a la información que se te ha compartido. No necesariamente para hacer tu trabajo, no, sino porque esta información te va a generar ideas, te va a ayudar a conectar. Ah, esta información que yo absorbí en este diplomado o en esta clase la puedo conectar con otro y me estoy dando cuenta de que puedo dar este plan de intervención. O que quizás ya no es este el área en la que quiero desenvolverme, sino esta otra, o cómo las puedo ir complementando. Entonces, sí, la recomendación es que puedan tener esta información y que, bueno, esta información que les estoy compartiendo es la manera en la que ustedes pueden comenzar a crear un entorno laboral saludable o que les puede ayudar a mantener ese entorno que ya están teniendo saludable. Ok, ahora les voy a compartir un pequeño ejercicio.
Este ejercicio es sobre la implementación y evaluación. A ver. Este ejercicio les va a ayudar a qué, o más que un ejercicio, bueno, lo pueden tomar como un ejercicio, como un paso a paso, un 1, 2, 3, 4, que podemos hacer al momento de entrar a una organización y que, bueno, tenemos el objetivo de crear un entorno laboral saludable o mucho más saludable de lo que ya está. Ok, ya sé que Net me explicó lo que era y ya sé que me dio las características. Ok, pero siento que las características son muchas. ¿Qué puedo comenzar a hacer? Acá tengo un ejemplo de qué es lo que podemos comenzar a hacer. Lo primero, un diagnóstico inicial. Encuestas y evaluaciones son fundamentales. Ya sea que tú tengas en mente este ejercicio o cualquier otro, créeme cuando te digo que necesitas hacer una evaluación inicial. En estadística se conoce como un pretest y un posttest, entonces ya ustedes deciden allí cómo lo llaman, pero es necesario de que antes de que nosotros comencemos un plan de intervención o decidamos comenzar a implementar ciertas actividades, ciertas estrategias, hagamos una evaluación inicial. Esto nos va a ayudar muchísimo a medir los cambios, a medir si en realidad lo que nosotros estamos implementando está dando resultados y está dando los resultados que esperamos. Pero si nosotros no implementamos una evaluación inicial y estamos llenos de buenas herramientas y de buenas estrategias, estas estrategias van a dar resultados, pero nosotros no vamos a saber si los resultados que estamos teniendo son por las estrategias que nosotros empleamos o es por la información que el anterior psicólogo o capacitador brindó. Qué bueno, dio resultados fue después. No. Entonces, necesitas conocer mucho cómo está la organización o cómo están estos trabajadores al momento en el que tú estés entrando, sea la actividad o el plan de intervención que tengas. Pero en este específicamente también lo menciono de primero, un diagnóstico inicial, un pretest o posttest, como lo decías llamar, o una evaluación inicial. Ok, específicamente en el diagnóstico inicial, encuestas y evaluaciones. Utilizar herramientas como encuestas del clima laboral y evaluaciones de riesgos psicosociales para entender las necesidades y las preocupaciones de los trabajadores. Yo sé que muchas veces cuando se nos contrata como psicólogos organizacionales, porque bueno, quiero dar mejores resultados, quiero esto, es lo que muchas veces dicen los dueños o los encargados de estas áreas. Pero nosotros trabajamos directamente con los trabajadores, porque nosotros no estamos en el área de ventas de esta empresa. Nosotros manejamos a las personas que están en el área de ventas. Y manejamos, este término no me refiero a manipular o controlar, no. Manejamos me refiero a capacitar, a instruir, a ayudar, a brindar bienestar, a brindar herramientas para que ese equipo que está a mi cargo pueda dar los resultados para los cuales ellos han sido preparados. Si este es el equipo de ventas, yo voy a ayudar a que este equipo de ventas cumpla con la función que tiene, que es vender. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Específicamente en el diagnóstico inicial se los menciono. Necesito evaluar los riesgos psicosociales que puedan estar experimentando, entender sus necesidades y preocupaciones de los trabajadores. Si estos trabajadores no tienen necesidades cubiertas y pasan continuamente preocupados, y además hay factores de riesgo psicosociales como el entorno físico, difícilmente estos trabajadores con estas tres características que les he mencionado me van a dar los resultados que la organización está esperando que den. Y es parte de mi función y de mi deber poder comprender eso. Entonces, volvemos al punto de necesito hacer un diagnóstico inicial. Una evaluación, pretest, posttest, ya ustedes deciden de acuerdo a sus preferencias y la organización en la que estén. El segundo paso, después del diagnóstico inicial, que como les mencioné, era a través de estas evaluaciones o encuestas, se necesita o podrías comenzar a hacer una planificación y desarrollo. Específicamente, estrategias personalizadas. Desarrollar programas y políticas que respondan específicamente a los hallazgos del diagnóstico inicial. Hay millones de estrategias. La ciencia en el área de psicología cada vez avanza más, hay más estudios científicos, hay mejores herramientas, pero no todas las herramientas se adaptan a todos los casos. Por eso es necesario nuevamente, les repito, la evaluación inicial. Cuando tú haces esta evaluación inicial, tú puedes conocer el caso. Y cuando conoces el caso y en tu mente tienes un gran repertorio de estrategias y a su vez
investigas, estudias, hablas con colegas, hablas con tu equipo de trabajo, vas a poder seleccionar las estrategias que más se adaptan a esa situación. Entonces, no creas que, porque bueno, tienes un manual de estrategias psicológicas para el clima laboral, agarro la primera, me va a funcionar. No, Ahora que no. tirar la media de todo eso. Ok, ya. Estaban conversando. Ok, como les mencionaba, es necesario que puedan identificar qué estrategias se ajustan y qué estrategias no, y que estemos sujetos a cambios dentro de estas estrategias. Dentro de la planificación y desarrollo de la implementación y la evaluación, ¿qué otra cosa podemos hacer? Participación de los empleados o los trabajadores. Involucrar a los trabajadores en el diseño e implementación de estas políticas para asegurar que sean relevantes y efectivas. Estos trabajadores no van a decidir qué estrategias sí y qué estrategias no, porque esta es nuestra especialidad, no es la de ellos. Volvemos al ejemplo, si ellos son del área de ventas, ellos no van a saber o no van a tener la misma certeza que nosotros como psicólogos podemos tener para saber qué herramienta va a funcionar para disminuir el estrés. No, esta la tenemos es nosotros. Entonces, nosotros debemos seleccionar, pero sí los podemos hacer partícipes a ellos. ¿Cómo los podemos hacer partícipes? Hey, quiero saber tu opinión, estoy pensando que podamos hacer esta actividad, ¿tú qué opinas? ¿Tú cómo te sientes? No quiere decir que lo voy a obedecer necesariamente, ni que voy a ignorar todo lo que esta persona me esté diciendo. No, quiere decir que lo estoy escuchando, porque cuando yo lo escucho puedo conocer sus necesidades, puedo saber cómo cubrir esa necesidad. Pero si yo lo escucho a un paciente, a un cliente, a un trabajador, no importa cuánta preparación académica yo tenga, no voy a poder brindar la solución al problema que esta persona está teniendo. Entonces, en el área de planificación y desarrollo, intenta tener un muy buen criterio al momento de seleccionar las herramientas y estrategias que quieres utilizar. Recuerda que no todas funcionan para todos los casos. Y eso es válido, que también puedes hacer cambios, quizás te confundiste, pensaste, o quizás no te confundiste, pensaste que esta que seleccionaste iba a funcionar, pero no dio el resultado que esperabas. Para eso está la supervisión continua y lo que haces es una modificación. Pero a su vez puedes hacer participar a estos trabajadores. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué opinas? Poder escucharlos, que ellos se sientan involucrados, porque son ellos los que están recibiendo estas estrategias y yo necesito recibir ese feedback. Ok, el paso 3 de este ejemplo de intervención o de implementación y evaluación que les estoy brindando. La implementación, específicamente comunicación eficaz. Informar a los trabajadores sobre los nuevos programas y políticas, asegurando que comprendan sus beneficios y cómo acceder a ellos. Yo sé que los gerentes, coordinadores, ellos también son parte de los trabajadores, pero por lo general ellos tienen la información primero que otros trabajadores. Yo sé que ellos son importantes como los líderes. Pero los que no son líderes dentro de una organización también son importantes. Todo trabajador dentro de una organización es importante. Y nosotros necesitamos recalcar esa importancia. Y una manera de poder hacerle sentir a esa persona que es importante es poder comunicarle los nuevos cambios o los nuevos programas que nosotros estamos incluyendo o las modificaciones que éstas están teniendo para que ellos así puedan comprender los beneficios que tienen y puedan acceder a ellos. Porque, ¿qué pasa si se les oculta o no se les menciona esta información a los trabajadores y no utilizan de estos beneficios, pero posteriormente se enteran por otras personas? Estos trabajadores no se sienten tomados en cuenta, no se sienten parte de esto, no se sienten importantes. Y si yo no me siento importante en esta organización, difícilmente yo voy a dar lo mejor de mí. Yo posiblemente voy a dar lo mismo que recibo. Y como lo que estoy recibiendo es poca información, pocos beneficios, desinterés o indiferencia, esto va a comenzar a afectar mi autoestima laboral, mi actitud, mi desempeño, mi motivación diaria. Este trabajador comienza a bajar su desempeño y a su vez esto afecta las funciones o los objetivos que estos trabajadores tienen y que pueden estar afectando a la empresa. Entonces sí es bien importante que podamos tener una comunicación muy eficaz, también muy asertiva. No con todos los trabajadores se habla del mismo modo, ni en el mismo tiempo, ni en el mismo lugar.
allí tienen que poder diferenciar esto, pero sí es necesario que se pueda transmitir esta comunicación y que nosotros estemos muy al tanto de que esta información realmente sea transmitida, porque muchas veces esto se delega a que lo realice otra persona. Y no quiere decir que está mal delegar. A veces hablamos solamente con el líder de ese equipo de trabajo para que pueda comunicar esto. Pero quizás el líder no lo hizo de la mejor manera, no pasó la información completa o simplemente no lo hizo porque se le olvidó. Pueden haber tantas razones. Entonces es necesario que nosotros hagamos un seguimiento continuo. Hey, se pasó esta información, ejemplo, es día lunes. Voy a pasar por todas las áreas, marketing, ventas, contaduría, administración, para verificar que se haya pasado la información. Hablo con los líderes o los encargados de esas áreas. Se pasó esta información, puedo dar un pequeño cuestionario del 1 al 10, qué tal calificó la información, cómo siento que la transmití, siento que los trabajadores la entendieron, cómo se sintieron ellos. Puedo crear un cuestionario que me ayude a medir si la información fue eficaz o no lo fue. Y en dado caso de que no haya sido, es parte de nuestro deber poder ayudarlos a que esta información se transmita de la manera correcta. Ya sea capacitándolos, ya sea uno a uno, te explico cómo lo puedes hacer, te enseño o llamo a una pequeña reunión, una pequeña capacitación a todos los líderes de esas áreas o los encargados de esas áreas para poder explicarles cómo lo voy a hacer. Por eso es que son necesarias las capacitaciones continuas para que ellos tengan una mejor asertividad, porque muchas veces nosotros como psicólogos organizacionales no vamos a poder pasar la organización uno a uno a cada trabajador, porque a veces se trabajan en organizaciones en las que hay 300 trabajadores y necesitas informar de este cambio en 3 días. Pero pasa que solamente una parte de los trabajadores manejan correo electrónico, los otros son solamente boca a boca. Entonces se nos va a complicar mucho. Por eso es que es importante que al momento de tener un equipo o tener personas a las cuales les vamos a delegar funciones, las podamos capacitar para que deleguen, perdón, transmitan esta información o cumplan sus funciones de la manera en la que necesitamos que ellos lo hagan. Repito, somos nosotros como psicólogos organizacionales o como psicólogos o en el área en que tú decides desempeñarte, los que somos especialistas en la conducta, en los pensamientos, en las emociones, en la relación que esto tiene, en el estrés, en la ansiedad, no son los encargados de venta. Por eso es que es importante que nosotros los enseñemos y los capacitemos. No es un favor, es parte de nuestras funciones laborales. La siguiente es la capacitación y soporte, que es parte de lo que les estoy explicando. El poder proveer la información necesaria para que los empleados puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles. Muchas organizaciones brindan de recursos o beneficios o herramientas, implementación que van a beneficiar a los trabajadores. Y así como es importante que nosotros les podamos informar sobre sus deberes, sus funciones o las consecuencias que tienen si no cumplen con ciertas actividades, también es importante que nosotros podamos comunicar los beneficios que estas personas tienen. Esto refleja que estas personas nos importan. Y es que estos recursos, implementación, tiempo, beneficios que estos trabajadores tienen, están allí por algo. No lo pueden ver como, bueno, si esta persona no usa este beneficio, mejor, la empresa se ahorra este dinero. No, es que no es así. Puedes creer que la empresa se está ahorrando ese dinero, pero a su vez está disminuyendo el rendimiento que este trabajador puede tener. Cuando este trabajador se siente importante, se siente valorado y siente que tiene beneficios y estos beneficios los valora o los aprecia o los utiliza, va a tener un mejor desempeño. Entonces es como tener un pasivo, es como esta actividad ya te está generando un resultado sin que tú estés allí activamente, diciéndolo, capacitándolo. No, solamente infórmale sobre los beneficios que tiene de una manera asertiva, eficaz, periódicamente, para que los pueda utilizar y eso va a dar resultados solo, sin la necesidad de que estés capacitando continuamente a este trabajador para eso. Entonces, fíjate que ya allí te aligeras cierta carga, pero sigues cumpliendo con tu desempeño o tus funciones laborales. La cuarta y última de este ejemplo que les estoy mencionando de cómo, de este pequeño ejemplo de intervención o implementación que pueden hacer para crear un entorno más saludable, es la del monitoreo y la evaluación. Específicamente, un seguimiento continuo. Realizar evaluaciones periódicas para medir la efectividad de las intervenciones
y realizar ajustes según sean necesarios. Eso también lo conversábamos un poco en la clase anterior, pero la clase anterior estaba más enfocada en los factores psicosociales, en los riesgos, perdón. No tanto en la transformación o el cómo crear un entorno saludable, pero en ambas es muy necesario el monitoreo, la evaluación continua. Yo sé que a veces, bueno, hemos capacitado a varias personas para que lo hagan, entonces ellos deben monitorearlo. Sé que a veces podemos pensar así porque tenemos mucha carga laboral, pero la verdad es que muchas veces estas personas que hemos capacitado no tienen el plan de intervención que nosotros tenemos. Entonces, para lo que ellos puedan considerar bien o eficaz o exitoso, en un 100%, para nosotros puede estar siendo eficaz en un 30%. Y nosotros podemos implementar otra herramienta que nos sea eficaz en un 100% o en un 90%, que estaría ayudando. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, chicos, es que necesitamos poder observar y monitorear continuamente lo que estamos haciendo, lo que estos trabajadores están haciendo. Sí, Ainet, pero es que ya los hemos capacitado, entonces siento que estaría perdiendo mi tiempo. No, te vas a dar cuenta en la observación si la capacitación funcionó o no funcionó. Recuerda que las cosas que no estén dando resultados en el área laboral que está a tu cargo, esas consecuencias también pasan a ser parte de tu responsabilidad. Y que nosotros como psicólogos organizacionales muchas veces también tenemos que rendir informes de lo que estamos haciendo, de cómo esto está funcionando y cómo quizás no está funcionando. Entonces, de hecho, es súper importante que nosotros podamos mantener informes. Los informes, la verdad, es que nos van a ayudar muchísimo a saber lo que estamos haciendo y el rendimiento que estamos teniendo, y esto puede ser parte del monitoreo y de la evaluación. Es un respaldo, porque al momento de que hayan consecuencias, chicos, al momento de que hayan consecuencias que escapan de nuestras manos, cuando nosotros tenemos en informes o escrito un registro de todas las capacitaciones o mentorías que nosotros hemos podido brindar, ya como que nosotros nos cuidamos de que sí estamos cumpliendo nuestra parte y de que lo que ya está sucediendo depende más del otro área. Porque por lo general no se trabaja en organizaciones grandes y no están funcionando muy bien entre las mismas áreas, pasan a culparse las unas a las otras. Y es muy común escuchar, bueno, ese es el psicólogo organizacional o este es el de recursos humanos que no me está capacitando, solamente por liberar culpa, porque quizás esa sea la cultura organizacional que está teniendo esa organización. Entonces, sí, mi recomendación es que puedan tener registro de toda actividad que ustedes hagan. He tenido una conversación uno a uno con el trabajador de marketing, el encargado de marketing, el registro. Y si es posible que esta persona pueda afirmar que tuvimos esta conversación, hay un registro que me respalda, que yo sí estoy cumpliendo con mis funciones y que los resultados que no se están teniendo no dependen de mí, sino que de las otras áreas no están cumpliendo con sus funciones, a pesar de que nosotros hemos dado información, hemos capacitado, hemos hecho de todo, porque esto también va a pasar. No crean que porque ya tenemos un plan de implementación para crear un ambiente laboral saludable, ya va a funcionar a la primera y listo. No, la verdad es que es bastante complicado, requiere de tiempo, recursos y no todas las empresas lo logran. Ok, entre el monitoreo y evaluación está la última que les quiero mencionar, que es el feedback y la mejora continua. Crear canales de comunicación donde los trabajadores puedan proporcionar feedback continuo sobre las políticas y programas de implementación. Como yo les he mencionado desde que nos conocemos, es necesario que aprendamos a escuchar. Y si no es escuchar, es leer, ya ustedes deciden allí el método que utilizan para recibir ese feedback de los trabajadores, pero es necesario. Ellos no tienen la razón en todo, pero sí pueden compartir su experiencia y dentro de su experiencia nosotros podemos evaluar qué cosas hay que mejorar y qué cosas no. También hay que ser muy humildes como psicólogos organizacionales, lo hablo desde el punto del, hey, quizás yo creí que mi plan era perfecto y no lo fue, me equivoqué. Entonces yo necesito ser humilde y poder reconocer, este es el comienzo. Necesito comenzar a tomar cartas en el asunto y comenzar a modificar lo que sea necesario.
pero no puede estar desde el asiento de la arrogancia y decir, esto sí o sí va a funcionar y ya está, cuando no me está dando los resultados. Entonces el feedback te va a ayudar mucho para eso. Cuando tú eres un profesional que tiene una comunicación asertiva, una comunicación eficaz, que maneja muy bien las estrategias que decide implementar, que escucha a los trabajadores, que mantiene un muy buen clima laboral, pero también una muy buena cultura, también desde el respeto, el buenos días, ¿cómo estás? El poder brindar este apoyo emocional, pero respetando los límites. Eso va a hacer que los trabajadores tengan más confianza con ustedes, pero una confianza positiva. No hablo de ganarse la confianza desde la manipulación, no. Una confianza positiva que te va a ayudar a que ellos sientan la confianza. Ok, volvimos. Había sucedido, no sé si un pequeño error con el canal, pero ya, les comentaba que es importante la confianza que nosotros podemos ganarnos de los trabajadores, una confianza profesional. No estoy hablando del tipo de confianza de cuéntame tus problemas con tu pareja, cómo te fue el fin de semana, qué hiciste, qué no hiciste. No, no hablo de ese tipo de confianza, hablo del tipo de confianza profesional, de que estos trabajadores puedan sentirse cómodos de expresarnos lo que no les está gustando o lo que sienten que no está funcionando. Porque si estos trabajadores solamente nos tienen temor o este respeto excesivo, no el respeto excesivo, el miedo excesivo, posiblemente nosotros no vamos a recibir un feedback sincero, sino que continuamente vamos a estar recibiendo mentiras. Al parecer, nuestro trabajo va a estar funcionando perfectamente, pero al momento de ver los resultados nos vamos a dar cuenta de que no, de que los resultados no son los que nosotros estábamos esperando. Entonces, repito, súper importante que como psicólogos nosotros podamos manejar una muy buena comunicación, un muy buen umbral de respeto, los límites, que podamos ser asertivos, que aprendamos a escuchar, porque si no, de nada va a servir este ejemplo de implementación que yo les estoy dando si al momento del feedback ustedes no reciben la verdad. Ellos no se sienten cómodos como para poder sincerarse con ustedes. Entonces no vamos a saber si lo que está fallando es el plan de implementación u otras áreas, porque para que un entorno laboral sea saludable es multifactorial, es decir, que depende de muchos factores. Por eso es importante poder tener un muy buen team o una muy buena relación con los trabajadores. Otro ejemplo de intervención que les quiero dar, que, bueno, estas PPT se van a quedar con ustedes, entonces allí los pueden tener. Esta también les va a servir al momento de la intervención. Objetivo: enseñar a los participantes o a los trabajadores cómo enseñar e implementar un programa de intervención en salud mental. No estoy diciendo que los capaciten en psicólogos, no. A ver, si esta persona o este grupo de trabajos, el desafío que está teniendo es el tema laboral, el estrés, entonces yo voy a enseñar a estos trabajadores a cómo implementar este plan de intervención. Quizás no les voy a decir estas palabras de, bueno, te voy a enseñar a implementar o diseñar un plan de intervención de salud mental, porque posiblemente ellos no conozcan estos términos o no los puedan memorizar porque no son de su interés, pero sí los puedo enseñar a cómo puedes abordar esta situación. Con otros términos, unos términos que ellos puedan utilizar. ¿Qué actividad puedo hacer? Dividir a los participantes en grupos pequeños y asignarles una empresa ficticia con problemáticas específicas de salud mental. Ejemplo, altos niveles de estrés y burnout. ¿A qué voy con esto? Nosotros, bueno, en algunas empresas ustedes van a trabajar solos como psicólogos organizacionales, pero por lo general el psicólogo organizacional trabaja muy de la mano con los recursos humanos y ellos van a ser nuestros grandes aliados en esto.
Entonces, si ustedes pueden al principio dar capacitaciones sobre este ejemplo, este ejemplo de intervención, los va a ayudar muchísimo a no tener que trabajar solo. Porque en las empresas grandes, sentir que trabajamos solos o que solo nosotros sabemos manejar un plan de intervención, se vuelve muy pesado para nosotros y muy difícil de hacer que funcione. Ok, ¿cuáles son las tareas que les puedo asignar a estas personas? Bueno, cada grupo debe diagnosticar la situación, diseñar un programa de intervención y presentarle al resto del grupo. Incluirán actividades, políticas, métodos de evaluación y formas de comunicación. Claro está, ustedes deben traducirlo a términos que sean mucho más fáciles de ellos de entender. Pero por si acaso ustedes tienen psicólogos organizacionales a su cargo, empresas grandes, esto ustedes pueden hacer. Este mismo ejercicio o ejemplo de intervención que les estoy comentando. Y la discusión o el feedback sería analizar en conjunto los planes presentados para que podamos destacar las fortalezas y debilidades a las cositas que podamos ir mejorando. Por lo general, recursos humanos y psicología organizacional trabajan de la mano. Y si no, posiblemente ustedes van a tener practicantes o estudiantes que van a estar ayudándolos en este proceso. En casi toda organización, sobre todo en el área de psicología organizacional, hay pasantes. Entonces, ellos nos pueden ayudar muchísimo al momento de ejecutar. A su vez de que ellos están aprendiendo, nos pueden ayudar a nosotros a poder cumplir con parte de nuestras funciones. Pero para eso nosotros necesitamos conocer la información y necesitamos saber cómo se la podemos transmitir a ellos. Y una manera de poder transmitirla es con este ejemplo de intervención que les estoy mencionando. Si no, este también lo pueden utilizar para ustedes. Ok, ya les he mencionado, antes de pasar a lo último que quiero que toquemos, les he mencionado, quiero hacerles un pequeño recorrido sobre los entornos laborales saludables, cuáles son las funciones principales de esto, que es lo que es minimizar y poder promover actividades que nos generen el bienestar. También les expliqué y les compartí cuáles eran algunas características o componentes para que ustedes supieran cómo pueden hacer que una empresa o la organización en la que ustedes estén trabajando o estén como practicantes, como intervenciones, ustedes puedan hacer que eso sea un entorno laboral saludable o que se pueda acercar lo más que se pueda. Les he compartido las características más esenciales y que tienen mayor impacto. Entonces, si las pueden comenzar a implementar desde ya, genial. Entre esas estaba el bienestar físico, bienestar psicológico, ambiente social, desarrollo personal y el equilibrio. También les he mostrado la importancia de la implementación y evaluación. Este es más un ejemplo o un ejercicio que ustedes pueden implementar en la organización que estén. Es decir, comienzan a hacer el plan de intervención y podemos poner estos 4 pasos que les mencionaba. Era el diagnóstico inicial, la planificación y desarrollo, la implementación y el monitoreo y evaluación. Dentro de estos 4 pasos les estoy dando características específicas que les van a ayudar a funcionar. Uno de los objetivos de estas clases o de esta clase en particular es que ustedes sepan o tengan las herramientas necesarias para crear un entorno o comenzar a crear un entorno laboral saludable desde cero. Yo sé que en la licenciatura de psicología vemos cursos también de psicología organizacional, pero quizás no los vemos tan específicos a estas situaciones laborales que se presentan en las organizaciones. Por eso he intentado darles información que los ayude a estar en la práctica. ¿Cómo lo implemento, Inés? ¿Qué puedo hacer? Si tengo este problema, acude a estas PPT porque posiblemente vas a encontrar las respuestas. Porque con la información que les he puesto en las PPT, he intentado poder cubrir la mayoría de los riesgos que pueden estar presentando o los desafíos que puedan presentar al momento de crear este entorno laboral saludable. También les he dado un ejemplo de intervención. Este lo pueden trabajar con los encargados o con las personas que trabajan de la mano con ustedes. Ejemplo, recursos humanos. O si ustedes tienen un equipo de psicología organizacional dentro de esa organización. O si tienen pasantes, interventores, estudiantes, también. Pueden darle esta actividad que les va a ayudar a cumplir las funciones. Estos estudiantes o estos pasantes que están mucho dentro de estas empresas también tienen un cerebro, es decir, que piensan, que generan ideas y muchas de sus ideas son muy buenas. Entonces no quiere decir que vamos a utilizar sus ideas y a desmeritarlos a ellos, no.
al mismo tiempo los vamos a ayudar a formarse y lo escucho, le presto atención, esta idea, este aporte que tú tienes es excelente y nos puede ayudar en esta organización de esta manera. Estaríamos cumpliendo dos muy buenas funciones al mismo tiempo, la función de ser el psicólogo organizacional y la de ser este tutor o representante que muchas veces se pasan a poner a los pasantes. Ok, ahora quiero que terminemos con lo que es un Best Place to Work. ¿A qué me refiero con esto? Quizás anteriormente han escuchado sobre esto. Estas son las empresas o los negocios que tienen un manejo laboral o un entorno laboral muy saludable, muy eficaz, un entorno exitoso para que un negocio o una empresa pueda estar dentro de esta lista. Se miden muchísimas cosas, se evalúan toda el área organizacional, recursos humanos, marketing. Es un compendio de muchísimas cosas, pero sí es posible. Y esta debería ser una de las metas que como psicólogos organizacionales se debería de tener. Cuando estamos dentro de una organización, necesitamos poner metas u objetivos cortos que nos lleven a un objetivo a largo plazo. Y quizás el objetivo a largo plazo o el objetivo general, como quizás lo llamamos en tesis, debería ser este. Un Best Place to Work. Best Place to Work. ¿Por qué es tan importante esto? Les quiero comentar. Esto es un reconocimiento otorgado a empresas que destacan por proporcionar un entorno laboral excepcional. Fíjense que no dice un entorno laboral bueno, más o menos, regular, no, un entorno laboral excepcional. Este título se basa en evaluaciones detalladas de la satisfacción y el compromiso de los trabajadores, así como en la calidad de las políticas y las prácticas organizacionales. Las empresas que logran este reconocimiento son vitales como ejemplos de gestión exitosas, del talento humano y de creación de culturas laborales positivas y productivas. Esto está muy relacionado con la psicología organizacional. Nosotros deberíamos de estar apuntando a que la organización en la que estemos trabajando, llevarlo a eso, o ayudar a que lleguen a ese punto porque no depende únicamente de nosotros. Si tú estás trabajando en una empresa muy pequeña, no significa que tu empresa no pueda ser una best place to work. Sí lo puede ser. ¿Cómo lo puede ser? Con las implementaciones que yo les he comentado. Las características que yo les he comentado hace un ratito de crear un entorno laboral saludable son muy similares a estas características. De hecho, son las mismas, solamente que en el Best Place to Work se agregan dos más, que si nos da el tiempo se las comento. Si no, de todos modos se les voy a mencionar para que les puedan conocer. Pero debería de ser el objetivo. Esto también nos ayuda a eliminar o desmentir una creencia limitante que muchas veces como psicólogo organizacional se puede tener. La creencia sería, ¿realmente es posible crear un entorno laboral saludable cuando estoy en esta empresa, donde implemento, pongo estrategias, hago actividades y no da resultados? Veo que funciona muy bien por 3 meses y posteriormente empeora. O las ventas. Siento que todo está siendo muy complicado y no sé si el problema soy yo, el problema es la empresa, son los trabajadores, qué es lo que está pasando. O si el problema es que en realidad estoy apuntando a algo imposible. Para desmentir esta creencia limitante que muchas veces podemos llegar a tener en momentos de frustración, te comento que sí es posible. Y se llama Best Place to Work. Son estas empresas que destacan por el excepcional entorno laboral que tienen. Y a su vez, estas empresas con este excelente entorno laboral tienen muy buenos ingresos, muy buen manejo de marketing, de ventas, de administración, de contaduría, tienen muy buenos resultados. Entonces, acá podemos ver la relación de cómo es que la psicología organizacional es tan importante para los resultados o el crecimiento de una empresa. El éxito de una empresa no está relacionado con la psicología organizacional, con la implementación, con todo esto que hemos conversado o que hemos visto y que hemos visto en las clases anteriores. Ok, quiero mencionarles algunas características de esto, que como les mencionaba, están muy relacionadas, de hecho comparten casi que las mismas en algunos casos
con las que ya les mencioné de un entorno, de cómo crear un entorno laboral saludable. La primera, la cultura positiva. A ver, promueve los valores como el respeto, la inclusión, la colaboración y el apoyo mutuo. Si dentro de la organización en la que ustedes están trabajando o en la que ustedes van a comenzar a trabajar no está el respeto, la inclusión, la colaboración y el apoyo mutuo y no muestran ningún interés, los trabajadores o los encargados o los dueños, en que esto se pueda promover o que se pueda crear esta cultura positiva, entonces esta empresa no va a ser una best place to work, porque necesita de esto. Y si no es una empresa best place to work, difícilmente esta empresa va a tener un resultado que ese dueño quiere que tenga. Sí va a tener resultados, pero no va a tener los grandes resultados que quizás está soñando. No va a ser una de estas empresas como la es la cadena de los hoteles Hilton. Esta es una de las empresas best place to work, que tiene sede en diferentes partes del mundo, pero para tener ese gran éxito financiero manejan una muy buena cultura positiva, que es parte de lo que les menciono. Esto quiere decir que, que no hay malos entendidos en la empresa, que en ocasiones no se molestan, que en ocasiones no hay injusticia. No. Esto quiere decir que sí existe todo esto, pero que hay una muy buena resolución de ese conflicto, de esa situación. El psicólogo organizacional o el equipo de psicología organizacional dentro de estas empresas, en conjunto con recursos humanos y con los otros capacitadores que puedan tener estas grandes empresas, se encargan de promover estos valores, el respeto. Entonces puede parecer muy pequeño e insignificante el llegar a una empresa y decir, buenos días, ¿cómo está? Pero en realidad estas frases promueven mucho el respeto, la inclusión, hace que haya una mejor conexión entre los trabajadores. Y cuando hay una mejor conexión entre los trabajadores, pero desde el área laboral, estoy hablando, no desde el área personal, hay un apoyo mutuo. Y el apoyo mutuo va a ser de acuerdo a la cultura que yo he infundido en esta empresa. Si la cultura que yo he ayudado o he promovido en esta empresa ha sido de te apoyo, te acompaño, hey, evalúo, sí, te equivocaste en esto, pero te lo hablo desde la amabilidad, desde el respeto, desde la solución y no desde la crítica, entonces este mismo equipo va a comenzar a solucionar los problemas entre ellos. Nos van a pedir ayuda, sí, para lo que sea necesario, pero entre ellos posiblemente lo van a hacer muy bien. Gracias a las capacitaciones, al manejo de conflictos que hemos enseñado, a la gestión, a todo lo que nosotros quizás ya hemos ido sembrando. Vamos a ir recibiendo estas cosechas o ir recibiendo estos resultados sin necesidad de que nosotros estemos día a día allí. Por eso es que es importante de que dentro de la organización que estemos, creemos una cultura positiva. Otro factor importante dentro de la cultura positiva es el fomentar un sentido de pertenencia y orgullo entre los trabajadores. Cuando ustedes ayudan a que la organización en la que estén trabajando dé buenos beneficios, pero también haga que los trabajadores den buenos resultados, todo esto que conversábamos anteriormente, ella un muy buen equilibrio. Esos trabajadores se sienten muy a gusto de trabajar dentro de estas empresas. De hecho, pasan a decirlo con mucho orgullo. Ejemplo, ¿no? Yo soy trabajador de los hoteles Hilton. Soy específicamente el encargado o soy del área de limpieza o soy del área de recursos humanos, del área de ventas, del área de marketing. Sea del área que sea que ellos pertenezcan, ellos lo van a comentar porque se sienten parte de eso, parte de algo importante, porque los cuidan, porque los valoran, porque les gusta su trabajo, a pesar de que tienen días malos, días difíciles, pero los días difíciles son menos a comparación de los días en los que me siento activo en esta empresa y los resultados que recibo. Me gusta el sueldo que recibo porque yo también funciono muy bien. Entonces, desarrollar este sentido de pertenencia será éxito. Y a que gran parte del trabajo ellos mismos nos vayan haciendo sin necesidad de que nosotros lo hagamos, que está muy relacionado a la cultura positiva. Otra característica importante es el clima laboral. Específicamente, los empleados o trabajadores se sienten valorados y reconocidos por su trabajo. Existe una comunicación abierta y transparente entre todos los niveles de la organización. Acá no está el tema de que si tú
Eres de marketing, yo soy de venta, yo soy de limpieza, y yo soy de recursos humanos, entonces yo soy más o menos que tú, o yo tengo un valor más importante que tú. No. Todos los trabajadores son importantes, porque todas las funciones que desempeñan son necesarias para el éxito de esta empresa. El de venta es importante, el de marketing, el de contaduría, el de limpieza, el de psicología, porque somos un equipo. Porque para que una empresa sea una best place to work, necesita de diferentes factores. Y para que un entorno laboral sea pésimo, también necesita de diversos factores. Entonces, es mucho el poder cuidar, el que ellos se sientan valorados, respetados dentro del área en la que estén. Y quitar como esta desigualdad o esta arrogancia que muchas veces puede existir. Porque podemos creer, bueno, que no, o los dueños pueden creer que eso no es lo importante son las ventas. Pero estos trabajadores están encargados también de ventas, están encargados de que esta empresa se vea bien, de dar una buena información de esta empresa cuando estén hablando con otras personas, de hacer publicidad gratuita, cuando ellos cuenten su experiencia. Así que debemos cuidar incluso estos detalles. Otra característica importante de las empresas Best Place to Work, que son consideradas Best Place to Work, es las oportunidades. Estas empresas ofrecen programas de capacitación y desarrollo continuo. Proveen oportunidades claras de crecimiento y avance en la carrera profesional. Es decir, estos son trabajadores que continuamente están aprendiendo, que están creciendo, no que solamente están cumpliendo funciones y hasta que me seas útil ya está. No, no quiere decir que están creando un vínculo emocional, de que eres la persona más importante. No estoy hablando de nada personal. Este sentido de pertenencia, porque esta empresa te ayuda a crecer, te capacita. Estos 5 años que tú estuviste trabajando acá, aprendiste, tuviste experiencia, tuviste conocimiento, capacitaciones. Son empresas que hacen que los trabajadores se quieran seguir quedando allí y que cada vez brindan más. Otra característica es el equilibrio. Políticas flexibles que permiten a los empleados o trabajadores equilibrar sus responsabilidades laborales y personales. Beneficios como horarios flexibles, teletrabajo y apoyo en el cuidado de la salud mental. No todos los trabajadores pueden tener el teletrabajo, por ejemplo, pero quizás muchos sí. Entonces esto depende mucho del área, pero estas empresas saben muy bien cómo manejar esto. Es decir, en qué área sí, en qué área no. Este equipo de psicólogos organizacionales, en conjunto con las otras personas, como por ejemplo recursos humanos, ayudan mucho a decidir qué trabajadores o qué equipo sí y qué equipo no por ahora. Era el balance que yo les explicaba, hay que medir mucho. Ok, la otra que les quería mencionar es los beneficios. Déjenme compartirles nuevamente esta última. Ok, los beneficios, ya para cerrar. Los beneficios que este tipo de empresas brindan son salarios y beneficios que son competitivos dentro del mercado laboral, además de paquetes de beneficios que pueden incluir seguros de salud, planes de jubilación, bonos de desempeños, entre otros. Manejar esta información no va a hacer que ustedes puedan aumentar los sueldos de todos los trabajadores en todas las empresas que ustedes estén, no, porque las finanzas o el área de finanzas no depende únicamente de lo que nosotros digamos o de lo que nosotros queramos implementar, pero manejar toda esta información sí va a ayudarte a ti, a que como psicólogo organizacional sepas o le puedas ayudar a los dueños o a los líderes de estas empresas, de estos negocios donde tú trabajes, a saber a dónde quieren ir. Si quieren ir a una best place to work, necesitan invertir en estas cosas. A su vez, van a recibir resultados tal como los reciben las best place to work, las empresas que son catalogadas dentro de esta área. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? A nivel financiero, el crecimiento es muchísimo. Las remuneraciones que estas personas reciben son muchísimas, pero tienen sueldos competitivos, tienen buenos beneficios, los trabajadores, por lo general, son trabajadores de 20, 30, 40 años que se dedican a estas empresas porque se sienten muy a gusto dentro de sí. Entonces, sí es bien importante que podamos manejar esta información para saber a qué queremos apuntar. Y si estos trabajadores, perdón, estos dueños de empresas no quieren apuntar a que su empresa sea una best place to work ni obtener este tipo de ganancia, ok, es respetable,
Pero entonces nos quedaríamos con las características del entorno laboral que les mencioné anteriormente, que están en el inicio de las PPT. Que nos van a ayudar a poder tener un mejor entorno, a poder sentirse muchísimo más a gusto, en la medida en la que ellos van creciendo esta organización. Porque claramente una empresa muy pequeña que recién está comenzando, difícilmente en un mes va a ser una best place to work. Porque se necesita de recursos, se necesita de un equipo, se necesita de muchos factores. Pero cuando ustedes conocen estos factores, que son parte de los que les estoy mencionando, podemos comenzar el paso a paso para que el objetivo general o a largo plazo de esta empresa sea ser una best place to work. Y esto a su vez los beneficia a ustedes como psicólogos organizacionales. ¿En qué los beneficia a ustedes como psicólogos organizacionales? En el hecho de que ustedes tienen un mejor respaldo de lo que a nivel laboral pueden llegar a ser, de lo que su información, el cómo la transmiten puede hacer. Además de una muy buena remuneración financiera, una muy buena autoestima laboral, un sentirme muy autónomo, muy capaz de todo lo que a nivel profesional yo puedo estar haciendo. Esta es parte de la información que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta o duda, la pueden dejar por el chat, ya que nos quedan estos últimos minutos. Mientras ustedes quizás puedan escribir sus preguntas, si las tienen, si no las tienen, no hay problema. Quisiera mencionarles 4 empresas que están en el Perú, que son consideradas como las Best Place to Work, que pertenecen a esta lista de empresas de grandes éxitos, como les mencionaba. Una es la cadena de hoteles Hilton, como les decía. Los Hilton son reconocidos por sus programas de desarrollo, talento y la flexibilidad para el crecimiento profesional de sus trabajadores. Otra es la de DHL Express Perú. Ellos están en el sector de logística. El DHL se destaca por su ambiente laboral inclusivo y su enfoque en el bienestar también de los trabajadores. Otra empresa o organización es el Real Plaza. Este operador de centros comerciales es conocido por su ambiente de trabajo positivo y su compromiso con el desarrollo personal y profesional de sus colaboradores. Y la última que les quiero mencionar de ejemplo o inspiración que les puede ayudar mucho es el Interbank. Este está en el sector bancario y el Interbank es reconocido por su fuerte cultura corporativa que promueve la innovación y el bienestar del desarrollo profesional de sus trabajadores. Repito, esto no quiere decir que estas empresas no experimenten desafíos o no tengan problemas. Sí los tienen, pero lo que los diferencia mucho es la resolución de conflictos, los cambios, las modificaciones que continuamente están realizando. Y que nosotros o ustedes como psicólogos organizacionales también pueden comenzar a ser parte de esto. Toda empresa o organización comienza siendo algo muy pequeño, pero dentro de eso muy pequeño, que posteriormente se va convirtiendo en algo muchísimo más grande, es importante que puedan estar los psicólogos organizacionales, que sepan saber cómo ejercer, qué es un plan de intervención, cuándo hacer modificaciones y cuándo no. Por eso está muy bien que ustedes se capaciten continuamente para ir mejorando en ese aspecto, para el servicio que van a brindar y para los beneficios que ustedes también van a recibir. Eso es todo por la clase, esta es toda la clase de hoy.